charla. Para mí es un honor tener al doctor Rafael Rodríguez Salazar como al doctor también David Llobet. Es un top en esos temas. Lo sé porque yo me enteré de acuerdo a este libro de los límites constitucionales de la prisión preventiva oficiosa o de la prisión preventiva, de acuerdo al magistrado Miguel Ángel Aguilar, que hoy pues no está en vida, ¿no? Está, pues falleció, pero le agradezco que gracias a él pues tuve la inquietud de conocer y poder indagar, investigar al doctor Javier Llobet, porque no tenía la cuestión como estos aspectos hasta amplios de buscar esos temas de la prisión preventiva y pues sin duda tuve la iniciativa de poder investigar y poder dar con él, ¿no? Pues muchas gracias también por la disponibilidad, por el tiempo. Sé que vamos un poquito demorados, pero cuestiones del área digital pues no se ha llevado a cabo. También agradezco al juez que hoy por razones de trabajo no puede estar aquí, que es incluso también titular del Centro de Estudio de Armas Especializados en Formación Jurídica hasta Guerrero, Acapulco, aquí en la República Mexicana. Les agradecemos también a las personas que están al pendiente de esta charla y pues sin duda adelante yo le cedo el uso de la voz al doctor Javier Llobet y posteriormente al doctor Rafael Rodríguez Salazar, que tendrán alrededor de 30 a 35 minutos para charlar y posteriormente ir como que hilando y haciendo un círculo de preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho. Bueno, muy buena tarde, noche a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma virtual. Muchas gracias y a los organizadores de esta actividad por invitarme. El tema de la prisión preventiva es un tema central en Latinoamérica y una de las grandes preocupaciones que siempre han existido aquí. Hay que recordar la publicación del ILANUD de 1983, El preso sin condena en América Latina, que mencionaba que el 65% de los presos en Latinoamérica se encontraban en prisión preventiva. De modo que la regla era precisamente el estar bajo prisión preventiva y la excepción era el estar cumpliendo una pena privativa de libertad. El porcentaje de presos sin condena en los diversos países latinoamericanos, en general, si sacábamos un porcentaje total era de un 65%, pero variaba de acuerdo con los países. Por ejemplo, en ese entonces, Costa Rica era el que tenía un porcentaje muy elevado, sí, pero inferior a otros países, del 47,4%. Paraguay tenía un 94,25%, Bolivia un 89,7%, El Salvador un 82,27%, perdón, sí, El Salvador un 82,27%, República Dominicana un 79,88%, Uruguay un 76,5% y México tenía un 74,23%, o sea, un porcentaje superior al promedio general latinoamericano, que era un promedio altísimo. Podemos decir, 3 de cada 4 presos en México se encontraban en prisión preventiva. Esto se ratificó también, se mantuvo a través del tiempo en una investigación que se hizo para tratar de promediar la cantidad de presos sin condena en América Latina desde el año 1978 al año 1992, mencionaba así que estos porcentajes se mantenían, ¿sí? Y en el caso de México, lo que se reflejaba era un 74%, ¿sí? O sea, un porcentaje similar al de esa investigación de 1981. Se mencionaba así que uno de los grandes problemas en la legislación en Latinoamérica no solo era la práctica de la prisión preventiva, en la forma en que operaba, así, en la existencia de alternativas a la prisión preventiva, salvo la caución monetaria que era fijada en sumas muy elevadas que no tenía en cuenta la condición de las personas que eran sometidas a la justicia penal, pero se mencionaba también problemas en la legislación adicional como el establecimiento de delitos no excarcelables, la prisión preventiva obligatoria de acuerdo con el monto de la pena, el establecimiento de diversas causales
de la prisión preventiva más que problemáticas como el peligro de reiteración delictiva, la alarma social, todo unido a la larga duración de la prisión preventiva que se unía así a que en Latinoamérica imperaban los códigos de carácter inquisitivo, ¿sí? Y que llevaban a una duración desmedida de la prisión, del proceso y con ello de la prisión preventiva. Investigaciones sí, posteriores del ILANUD corroboraron esto mismo, como les indicaba, ¿sí? A raíz de todo esto, ¿sí? Y que se mantenía aún a finales de los años 80 este problema, e imperaba en Latinoamérica una legislación propia de un sistema predominantemente inquisitivo, se trató de reformar las legislaciones de los diferentes países, ¿sí? En que se utilizó como modelo el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica de 1988, ¿sí? Elaborado a partir del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el cual tienen una gran participación, una gran cantidad de profesores mexicanos, ¿sí? Dentro de los aspectos de este proyecto de Código Procesal Penal para Iberoamérica de 1988, en que el principal autor era Julio Mayer, había tenido también participación Fernando de la Rúa, Ada Pellegrini y Bernal Cuellar. Dentro de los principales aspectos es que se trataba de separar la persona que investigaba de la persona también que dictaba la prisión preventiva, encargándole la investigación preparatoria al Ministerio Público, tratando de garantizar desde esa perspectiva el principio acusatorio en relación con la prisión preventiva. Se establecían también alternativas a la prisión preventiva, se establecían límites temporales a la prisión preventiva y fundamentalmente se llegaban a admitir solamente dos causales de prisión preventiva, ¿sí? El peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización, lo que coincidía también con el proyecto alternativo alemán sobre la prisión preventiva de 1984. Este código modelo sirvió de impulso a la reforma procesal penal en Latinoamérica, que se dio mucho antes que esa reforma que se dio, según conversábamos previamente, en México a partir del año 2008. Se reformó el Código de Guatemala en el 92, en El Salvador en el 96, en Costa Rica en el 96, en Honduras en el 98, en Panamá en el 2008, ¿sí? Y en Nicaragua en el año 2001, para mencionar los países centroamericanos. Estos países, salvo el Nicaragua, que varió un tanto en su regulación del proceso penal, mantenían sí, una legislación en general muy similar en las líneas, digamos, político jurídicas del Código Procesal Penal y político-criminales, podríamos decir también, a través de los diferentes institutos, y se basaba en el Código Modelo, pero uno de los aspectos que se llegaron a modificar en general fue, por ejemplo, en que tendieron a establecer más causales ¿sí? de las autorizadas por el Código Modelo, por ejemplo, el peligro de reiteración delictiva. Mientras se daba este proceso de reforma procesal penal en Latinoamérica, se dictó la sentencia del caso Suárez Rosero versus Ecuador del 12 de noviembre de 1997, ¿sí? Que implica todo un cambio paradigmático, ¿sí? Porque lo dispuesto en esta resolución ha representado ¿sí? una línea constante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en todo lo relativo ¿sí? a que la prisión preventiva no debe ser una pena anticipada de carácter excepcional, a que solamente serían admisibles las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización, como lo señalaba también el Código Modelo para Iberoamérica, ¿sí? Y el deber de fundamentar estas causales, ¿sí? Hay muchísimas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el mismo sentido, por lo que se trata de una jurisprudencia reiterada, ¿sí? Y con respecto a México, en ese sentido, podemos mencionar, sí, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, sentencia de 28 de noviembre de 2018, en que sostuvo la Corte Interamericana esos mismos criterios que se esbozaron, ¿sí?, en el caso Suárez Rosero versus Ecuador. Uno de los aspectos, sí, contemplados en el Código Modelo era precisamente las alternativas a la prisión preventiva, ¿sí? Y es un tema también que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso Andrade Salmón versus Bolivia, sentencia de 1 de diciembre de 2016, pero la Corte Interamericana, en muchas otras sentencias, por ejemplo, el mismo caso de Norín Catrimán versus Chile, ¿sí?, ha señalado, sí, ese carácter excepcional de la prisión preventiva y la prioridad de las alternativas a la misma, ¿sí? En el año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas y elaboró también una guía práctica, ¿sí?, con respecto a esas, ¿sí? Analizó, por ejemplo, también los pros y contras del arresto domiciliario y el seguimiento electrónico de gran importancia en esos tiempos de pandemia, ¿sí? Sin embargo, sí, la Comisión Interamericana ha denunciado la escasa aplicación en Latinoamérica de las alternativas a la prisión preventiva, lo mismo que la extensión que siguen teniendo los delitos no excarcelables en diversos países de Latinoamérica. Por ejemplo, los informes con respecto a Honduras han resaltado así como gran parte del alto porcentaje de presos en prisión preventiva en Honduras, que era el 53,1% en 2017, es atribuido, sí, a ese establecimiento de delitos no escarcelables, ¿sí? Ahora, en tiempos de pandemia, sí, en 2020, se reformó el Código Procesal Penal de Honduras y se redujeron, ¿sí?, ese listado inmenso de delitos no escarcelables. Sin embargo, todavía se mantiene una lista amplia de delitos no escarcelables en el Código hondureño. Si nosotros queremos resumir cuáles son las ideas expresadas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus diferentes sentencias, podríamos decir lo siguiente, ¿sí? La prisión preventiva debe tener un carácter excepcional. La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Solamente son admisibles las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización. No es admisible que la prisión preventiva persiga la prevención general ni la prevención especial. Las características personales del autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos causal suficiente de prisión preventiva. La restricción de la libertad en relación con esos peligros de fuga y de obstaculización debe disponerse en los límites estrictamente necesarios. Toda restricción de la libertad personal debe ser fundamentada. Los presos preventivos deben ser tratados conforme a su condición y separados de los condenados. La presunción de inocencia prohíbe las razias y las detenciones colectivas. A pesar de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los códigos procesales aprobados después, incluso de la sentencia del caso Suárez Rosero, no han sido concordantes con las únicas causales de prisión preventiva admitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se ha realizado si este control de convencionalidad exigido, entre otras sentencias, por la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile. Más bien lo que se han dado es una serie de contrarreformas en Latinoamérica como consecuencia de los reclamos del populismo punitivo que han extendido el dictado de la prisión preventiva y han dificultado las alternativas. Por otro lado, sí hay una gran presión mediática para el dictado de la prisión preventiva en asuntos que han recibido difusión por la prensa, lo mismo que una gran presión política. Tal y como lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de prisión preventiva se producen quebrantos a la independencia judicial debido a la fuerte presión que reciben los jueces, a lo que contribuye la apertura de procedimientos disciplinarios cuando no se dispone la prisión preventiva. Incluso
hasta de procedimientos penales, ¿sí? Hemos visto también en Costa Rica o denuncias con respecto a jueces o juezas que no disponen la prisión preventiva en algún caso mediático, ¿sí? En el caso de Costa Rica ocurre con frecuencia que el día siguiente en que un juez no dicta la prisión preventiva en un asunto mediático, el órgano disciplinario, la inspección judicial, llega al juzgado, ¿sí? Lo usual es que no se llegue a sancionar al juez, ya que opera como límite la independencia judicial, aunque el simple hecho de la visita del órgano disciplinario y la posible iniciación del proceso disciplinario supone una presión para los jueces. No conozco, sin embargo, ningún asunto en que el juez haya sido visitado por la inspección judicial por no haber dictado la prisión preventiva. En Latinoamérica, entre 1990 y 2020, ha disminuido el porcentaje de presos sin condena, variando de acuerdo con cada país, pero sin que se pueda afirmar que se haya bajado a niveles admisibles de presos sin condena. Siguen existiendo porcentajes muy altos de presos sin condena, ¿sí? En el caso Tibi versus Ecuador, en el voto separado, Sergio García Ramírez, en el voto de 7 de septiembre de 2004, señalaba así ese abismo entre teoría y realidad en Latinoamérica, ¿sí? Y decía que seguiría siendo muy elevado el número de presos sin condena y calificaba la reforma procesal que se había emprendido en Latinoamérica en gran parte como una reforma de pizarrón que funciona en el salón de clases o en la plataforma Zoom, diríamos, pero no funciona en la realidad indócil. Indicó que la reforma procesal debería tener como objetivo la disminución drástica de ese ejército de inculpados, es decir, presuntos inocentes que pueblan las cárceles latinoamericanas a menudo en número mayor que sus compañeros en cautiverio ya sentenciados, ¿sí? El porcentaje de presos sin condena en Latinoamérica en 1981 en general, tomando la totalidad de los países, era de 65% y se señalaba que había disminuido al 36,3% en 2016. Sin embargo, hay países con presos sin condena, con porcentajes todavía alarmantes, como Paraguay con un 77,3% en julio de 2019, Honduras con un 53,1% en mayo de 2017, México con un 42,9% en 2021. México, a partir de la reforma procesal, estableciendo la oralidad, bueno, aquí nos comentaba así que se había emprendido en el 2008 y la reforma pero implementada en el 2016, ¿sí? Aunque disminuyó los porcentajes de presos sin condena que tenía en el periodo 78-92, que era del 92%, pues se fijaba en 42,9% en 2021, ¿sí? Y en las últimas 2 décadas, el porcentaje de presos sin condena se ha mantenido más o menos estable, aún los porcentajes antes de esta reforma, ¿sí? Era del 41,2% en 2000, 41,5% en 2015 y 42,9% en 2021. Todo eso hace, bueno, dudar de muchos de los aspectos, digamos, en relación con esta práctica, luego de la reforma procesal penal en Honduras, digo, en México, perdón, en cuanto no ha logrado disminuir la cantidad de presos sin condena y el gran desafío de la justicia penal es precisamente este. ¿Sí? También, por supuesto, en ocasiones lo que sucede en Latinoamérica y lo que ha pasado en muchos países es que se han disminuido la cantidad de presos sin condena, ¿sí? Pero no se ha disminuido la cantidad de presos sin condena por 100,000 habitantes, ¿sí? Y en realidad la disminución de los presos sin condena en Latinoamérica en general es provocada por el aumento vertiginoso que ha tenido la cantidad de presos por 100,000 habitantes en general, ¿sí? En el caso de México, hay que decir con respecto a esto, ¿sí? Que México, en relación con la cantidad de presos por 100,000 habitantes, tenía
69 en 1976, subió a 110 en 1990, a 156 en el 2000. Alcanzó su pico más alto en el 2014 con 212 para llegar a 169 en 2020. Es un porcentaje alto, aunque por supuesto hay países con cantidades mucho, no porcentaje, con cantidades mucho mayor de presos por 100,000 habitantes que México, aunque el porcentaje no es de ninguna manera bajo. Sin embargo, la cantidad de presos en prisión preventiva por 100,000 habitantes, hay que decir que ha aumentado, ¿sí? Era de 64 en el 2000, alcanzó su pico más alto en el 2015 a 85, ¿sí? Y en 2020 era de 73, ¿sí? Vemos así que, por ejemplo, ¿sí? En el 2000 era de 64, ¿sí? Mientras que en el 2020, 73 presos por 100,000 habitantes en el caso mexicano, ¿sí? El aumento, bueno, ya lo había mencionado con respecto a eso, sí, en Latinoamérica. No quiero, digamos, abrumarlos con las estadísticas latinoamericanas en relación con el aumento vertiginoso, sí, de presos por 100,000 habitantes, sí, que ha ocurrido en los diversos países latinoamericanos en estos últimos años, ¿sí? Pero que, como les decía, en realidad sí han matizado. ¿Sí? Por ejemplo, para decirles, ¿sí? Nada más ejemplo, El Salvador, de 132 presos por 100,000 habitantes en el 2000, llega a 590 presos por 100,000 habitantes en el 2019. ¿Sí? Costa Rica, de 193 presos en el 2000, llega a 374 en 2000. En el caso mexicano vemos que se mantiene la cantidad en los últimos años de presos por 100,000 habitantes, pero se mantiene también los porcentajes de presos por 100,000 habitantes en el caso de el caso mexicano. ¿Sí? Esto es un aspecto también importante, bueno, que les mencionaba en relación con la reforma procesal penal latinoamericana, ¿sí? En donde, bueno, hay que señalar, ha habido también grandes problemas a nivel latinoamericano de hacinamiento carcelario en los diferentes países. Bueno, hay que decirse que el Prison Brief señala, sí, una pequeña ocupación mayor de la capacidad en el caso mexicano, sí, que digamos sería un pequeño nivel de hacinamiento carcelario, a diferencia de otros países latinoamericanos, por ejemplo, el caso de Haití con 454% de ocupación en 2015, sí, Perú el 240, El Salvador 215, para señalar algunos aspectos. Al final de cuentas, como conclusiones, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Sigue existiendo un grave problema de prisión preventiva en Latinoamérica, con altas cantidades de presos sin condena y con un crecimiento del número de presos por 100,000 habitantes. En el caso mexicano sigue siendo un porcentaje totalmente inaceptable de presos sin condena, altísimo, de más del 40% de presos sin condena, lo que refleja que hasta el momento esa reforma procesal no ha dado los frutos que se podían esperar de ella, ¿sí? Y que está por encima de los porcentajes latinoamericanos de presos sin condena. Bueno, y vemos también cómo se mantienen niveles muy elevados de presos sin condena por 100,000 habitantes, incluso con algún ligero aumento, ¿sí? Existen grandes problemas en relación con la prisión preventiva en Latinoamérica, bueno, por el hacinamiento carcelario en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿sí? Y por supuesto la gran importancia que deben tener las alternativas a la prisión preventiva, partiendo siempre de que la prisión preventiva debe ser la última ratio y cuando razonablemente pueda disminuirse la prisión preventiva a través de
una alternativa debe ser preferible esta misma. ¿Sí? Pues creo que son aspectos fundamentales. Sigue lo que se revela es, al final de cuentas, graves problemas que siguen existiendo en Latinoamérica con respecto a los dos principios fundamentales que limitan la prisión preventiva, como son el principio de presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad, ambos reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, mi exposición. Espero a las preguntas o a las intervenciones o a los comentarios. Bien, muchas gracias, maestro. Doctor Rafael Rodríguez, tiene Sí, el uso de la voz. muchas gracias. Buenas noches. Agradecer al Centro de Estudios Jurídicos Hermes la invitación que se nos ha hecho para participar aquí junto al doctor Javier Llobet en un tema tan relevante como lo es la prisión preventiva. Don Javier ciertamente nos ha puesto una perspectiva real de lo que es la situación de la prisión preventiva a nivel de Latinoamérica con estudios que ha hecho el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas y Prevención para el Delito, el ILANUD, que tiene sus oficinas centrales acá en Costa Rica. Es conocido de todos los operadores jurídicos que la prisión preventiva, efectivamente, como lo dice don Javier, se ha convertido en un problema porque se ha convertido en muchas ocasiones en una prisión de carácter mediático por la situación que se genera con respecto a la inseguridad ciudadana que se da a través de los diferentes países en el proceso de comunicación que da la prensa y que dan los medios informativos sobre diferentes hechos que se dan a través de la prensa nacional. El doctor Jesús Martínez Garnelo, gran jurista mexicano, en su libro La presunción de inocencia, la teoría de la presunción de inocencia, nos establece una definición abocada a lo que establece la normativa mexicana y que es aplicable inclusive a la normativa en Costa Rica. Don Jesús Martínez nos dice que la prisión preventiva consiste en una medida cautelar de carácter personal que se resuelve en la privación de la libertad de un sujeto imputado y que se adopta en el seno de un proceso penal por la autoridad judicial a los efectos de garantizar fines adecuados a la Constitución y previstos por la ley. En el caso de México, la reforma constitucional del 2008 da vigencia tanto a la libertad cautelar con condiciones como la prisión preventiva, con base en lo estipulado en la primera parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que sabemos y que dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Ciertamente, en la Constitución Política Mexicana, en este artículo se recoge precisamente esta posibilidad de que las autoridades judiciales, ante los presupuestos que establece la norma procesal, puedan efectivamente aplicar la prisión preventiva cuando así se considere prudente y necesario. En Costa Rica, como derecho comparado, es el artículo 39 constitucional el que establece la presunción de inocencia y a través de este artículo, con base en lo que establece el artículo 235 de nuestro Código Procesal Penal, se establece la posibilidad que tiene el Ministerio Público efectivamente de solicitar cuando considere necesario al juez la prisión preventiva. Solicitud que deberá formularse luego de realizar las diligencias indispensables y en todo caso dentro de las 24 horas contadas a partir de la detención del imputado. Tomando como base el que la prisión preventiva como medida cautelar está permitida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 y de que su validez, aunque cuestionada por la doctrina,
la admite la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7.5 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.3, únicamente para asegurar la presencia del acusado en el proceso, como bien lo indicó don Javier, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho convencional y el derecho internacional ha establecido esa procedencia en relación a únicamente con 2 presupuestos que fueron debidamente establecidos. Y en su caso, dice la norma que para la ejecución del fallo en el Código Procesal Penal que se analiza, en el caso de México, dicha figura se encuentra prevista como medida de coerción personal en la fracción 11 del artículo 169, ubicado en el capítulo 2, sección 2 del título 6 de medidas de coerción, cuando el delito de que se trate esté sancionado con pena privativa de libertad y solo a solicitud del Ministerio Público o fiscal. En estos términos, ahondando en lo que dice la doctrina mexicana, esta prisión provisional configura la medida en 4 supuestos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, se resuelve una privación de libertad que se cumple en un establecimiento penitenciario, pero sujeta a un régimen distinto al aplicable a los penados. O sea, en este caso estamos hablando de personas indiciadas que son sujetas de su privación de libertad para los fines procesales o bien para prever la posible ejecución de la condena en el caso de que ya se tenga una condena y que con base en esta condena también se establezca esta prisión preventiva. Es una medida de carácter jurisdiccional, no pudiendo en caso alguno ser decretada ni por particulares ni por la autoridad gubernativa. Es una situación meramente jurisdiccional. Tiene un carácter provisional. Esto quiere decir que está sujeta a unos plazos máximos, de modo que jamás puede extenderse más allá de estos plazos que establece la normativa, sea la normativa en el caso del derecho mexicano o sea la normativa en el caso del derecho costarricense. Más o menos estamos aplicados en un sistema acusatorio que tiene características muy particulares y muy parecidas en el derecho latinoamericano. Y además de eso, tiene como concretos fines, no siempre estrictamente cautelares, pero que han sido estimados adecuados a la Constitución, en tanto se consideran asegurativos del proceso o de cualquier finalidad legítimamente protegida. En Costa Rica, para entrar en un poquito de análisis comparado y que ustedes a nivel mexicano pueden valorar, se dice que la prisión preventiva, de acuerdo a lo que establece nuestro artículo 243, solo puede decretarse por la resolución debidamente fundamentada en la cual se expresen cada uno de los presupuestos que lo motivan. Y se tienen que dar las indicaciones de las razones por las cuales el tribunal estima que los presupuestos que motivan la medida concurren en el caso concreto. Roxin nos dice que la prisión preventiva como medida cautelar admisible en cualquier fase del proceso penal está referida a la injerencia estatal más grave en la libertad ambulatoria de una persona, por lo que se trata de un instituto por medio del cual se asegura el procedimiento y eventualmente la administración de justicia penal de manera eficiente. Tiene como objetivos la prisión preventiva, primeramente, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. Pretende garantizar una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de la persecución penal y, como lo indicaba, pretende asegurar la ejecución de la pena cuando ya existe una sentencia que ha sido emitida y que trae como consecuencia de manera cautelar la posibilidad de establecer esta prisión preventiva. Hay presupuestos básicos que tenemos que considerar y que son parte de este derecho comparado a nivel de Latinoamérica, y que estos presupuestos establecen primero un juicio de probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona determinada, que es lo que en doctrina se conoce como el fomus boni iuris, y la existencia de una situación de riesgo o peligro que el inculpado se sustraiga del proceso o a la ejecución de la condena, que es lo que conocemos doctrinalmente como el periculum in mora. En este caso, los requisitos materiales necesarios para dictar la prisión preventiva son 3, de acuerdo a nuestra legislación.
primero, la existencia de elementos suficientes de convicción para estimar que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Segundo, la existencia de una causal de prisión preventiva establecida en la normativa, al igual que se establece en el Código Mexicano. Y como tercero, un respeto al principio de proporcionalidad, estableciéndose de que nunca la prisión preventiva puede ir más allá de la posible pena imponerse a una persona por la cual se está investigando un delito y teniéndose en cuenta también que cuando el hecho que se investiga establece alguna pena que presente la posibilidad de tener un beneficio que no conlleve la prisión del imputado, pues que razonablemente la prisión preventiva en este caso no se tiene que dar. Como bien lo indicó don Francisco, en este caso en particular, la prisión preventiva va a proceder cuando se establezca, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa, un peligro de fuga, que se tenga que establecer ciertamente de que en la prisión se va a imponer porque hay un peligro o la posibilidad de un peligro de fuga que radica en algunos presupuestos que establece la norma, porque la persona investigada no tiene arraigo en el país, porque la pena que podría llegar a imponerse en el caso es una alta pena por la magnitud del daño causado y por el comportamiento que tiene el imputado durante el procedimiento o en otro proceso anterior. Nos hablaba también, don Javier, del peligro de obstaculización que está establecido en nuestra normativa cuando hay una grave sospecha de que el imputado va a destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, va a influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente a inducir a otros a realizar tales comportamientos. Y en este caso, como hemos venido indicando, el motivo solo podrá fundar la prisión preventiva hasta la conclusión del debate, en el caso de que se esté hablando de un peligro de obstaculización, porque llevado a cabo el debate, pues ya este peligro procesal desaparece. Tenemos que decir, bueno, si tenemos peligros procesales como el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, se supone que tienen que darse algunos paliativos para evitar que se tenga que imponer una prisión preventiva, porque como se ha indicado a nivel doctrinal, a nivel jurisprudencial y a nivel de las diferentes resoluciones que se han emitido a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los órganos que velan por este tipo de situaciones y que son contrarias precisamente a que se prive de libertad a una persona si no existen las condiciones que se requieren para ello, se tiene que hacer una valoración de si existe efectivamente la posibilidad de que se disminuyan los peligros y que se dé un paliamiento para evitar que a la persona se tenga que privar de su libertad cuando efectivamente existen algunas condiciones diferentes que permiten que estas personas puedan efectivamente cumplir con el fin que conlleva, que es garantizar al final de cuentas que el proceso judicial se dé y que no tengan que hacerlo estando privados de libertad, teniendo una serie de consecuencias con ello, y máxime de que hoy día el hacinamiento carcelario es, podríamos decir, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un cumplimiento irregular de una ejecución de pena o de una sanción previa que se da en razón de privarse de libertad a una persona en un lugar en donde no se cumplen los requerimientos necesarios para que esta persona única y específicamente cumpla con ese fin de la privación de libertad, que es única y específicamente la restricción de tránsito, garantizándose en él todos los demás derechos que la Constitución de cada país le garantiza. En este caso, nosotros podemos decir que para disminuir el peligro procesal de fuga, se puede interponer, como en Costa Rica es permitido, el arresto domiciliar con monitoreo electrónico, la obligación de presentarse a la persona a firmar periódicamente ante el tribunal o a la autoridad que se designe, la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fije el tribunal, y la prestación de una caución adecuada. Si existen las posibilidades de que con estas situaciones se pueda sustraer aquella posibilidad de que la persona imputada o el privado de libertad no se sustraiga del proceso, pues este peligro procesal de fuga lo podemos paliar con cualquiera de estas condiciones que hemos conversado.
y el peligro de obstaculización. En este caso en particular también se puede paladear con el arresto domiciliar, con la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, con la prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa, y tratándose de agresiones a mujeres o niños o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado, la orden de que éste haga abandono inmediato del domicilio. Estos son medios por los cuales se puede paladear este tipo de peligros procesales. Y el peligro de reiteración delictiva, que es un peligro procesal que se trae dentro de la normativa costarricense y que no debería de estar inmerso de acuerdo a lo que se ha venido dictando por los órganos internacionales, nosotros lo podemos paladear igualmente con el arresto domiciliar, con la obligación de someter al ciudadano a vigilancia de una manera de una persona o una institución determinada, en la que informará periódicamente al tribunal, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares, la prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, tratándose de agresiones a mujeres o niños. De igual manera, si el imputado reside en su casa, pues indicándose de que haga abandono inmediato de su domicilio, la suspensión y el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito de carácter funcional, como ha sucedido recientemente en Costa Rica, con una situación en que se han visto inmersos algunas autoridades públicas de gobiernos locales, que se les ha suspendido el ejercicio de su cargo, pensando en que se pueda dar precisamente este peligro de reiteración delictiva, y la imposición preventiva de que se abstenga de realizar la conducta o la actividad por las cuales esta persona podría ser inhabilitado. Hace unos días escribía y publicaba un artículo con un colega peruano que titulamos "El principio de imputación necesaria y el juicio de peligrosismo procesal en la prisión preventiva". Y don Francisco, este articulito que nosotros publicitamos, lo hicimos bajo el contexto de que no encontrábamos en la legislación peruana y en la legislación costarricense referencias doctrinales al respecto de la importancia del principio de imputación para efectos de establecer el peligrosismo procesal que se genera en la prisión preventiva, bajo el contexto de que, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, al imputado, cuando se le pone en conocimiento del proceso, se le tiene que indicar cuáles son los hechos que se están investigando, cuál es la prueba que se tiene para ello y cuáles son las razones por las cuales el Ministerio Público va a pedir una medida, y todavía más allá cuando esta medida es la medida de prisión preventiva, bajo el supuesto de que sean los peligros procesales que la norma establece, y en muchas ocasiones se da una imputación que no es la correcta. Usted tiene conocimiento que en las fiscalías en nuestro país normalmente al imputado se le pone en conocimiento, se le detiene, se le lleva a la fiscalía, y quien imputa o quien intima no es normalmente el fiscal, sino que es un escribiente que está, en este caso, tomando una serie de datos y que en muchas ocasiones no le indica en esta audiencia de imputación cuáles son los cargos y cuál es la prueba que se tiene. Y a nosotros en la defensa consideramos que se los considera de indefensión, porque es cierto que el Ministerio Público, cuando detiene, es cuando ya ha realizado una investigación y tiene el conocimiento pleno de toda la prueba que en su momento procesal va a tener para los efectos de la petición de una medida cautelar. Y cuando es una medida cautelar de prisión preventiva, pues la defensa única y específicamente llega, se impone de ese conocimiento de un expediente dentro de las 24 horas que el Ministerio Público tiene para poner a esta persona privada de libertad ante el juez, y en muchas ocasiones pues tenemos muy poco tiempo para conocer cuál es todo el acervo probatorio que se tiene, cuáles son esos presupuestos que el Ministerio Público está imputando y cuál es la prueba que se tiene para establecer ese grado de probabilidad necesario que se requiere para ir a peticionar la prisión preventiva. Entonces, cuando hablamos de este principio de imputación necesaria, estamos diciendo de que efectivamente se tiene que tener claridad, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, de que el imputado conozca de manera cierta, clara, precisa, cuáles son esos hechos que se están imputando para el momento en que se va a generar una medida cautelar,
podamos nosotros efectivamente garantizar este derecho de defensa de manera debida. Esto es una breve reseña de lo que en Costa Rica nosotros hemos venido manejando dentro de los presupuestos de prisión preventiva. Don Javier ha sido muy claro en lo que la normativa de carácter internacional, los tratados de derechos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes resoluciones que se han dado han venido a restringir efectivamente que la prisión preventiva solamente tiene que aplicarse como última de las razones necesarias para asegurar precisamente el proceso, pero no como un fin procesal, porque muchas veces confundimos de que se tiene que imponer una medida única y específicamente para poder dar término al proceso, cuando efectivamente eso no es lo que se requiere y que se tiene que valorar de que se dan presupuestos que hacen presumir de que la persona estando en libertad va a impedir efectivamente que se lleve a cabo el proceso. Para concluir, como lo indicó don Javier, las medidas cautelares en el proceso penal atienden a los fines procesales de la investigación del hecho y a la posibilidad de la eficacia de la sentencia. Ellas se basan en la proporcionalidad, siendo que la prisión preventiva, aparte de apegarse a ese principio, implica una excepción a otro, que es el principio de inocencia. El juez de garantías en Costa Rica y en México, que tenemos un sistema acusatorio que se nos parece, debe velar por fundamentar la imposición de la prisión preventiva con base en los presupuestos procesales establecidos en la normativa. Sin embargo, dadas las objeciones presentadas a la reiteración delictiva, deberá ser aún más cuidadoso, enfatizando en los peligros procesales de fuga y obstaculización de la justicia. En los estados democráticos, la prisión preventiva es la última ratio, de manera que su uso debe ser excepcional y acorde con los principios del debido proceso. De ahí la necesidad que el juzgador, al momento de imponerla, deba sopesar su función procesal en relación con otras funciones extraprocesales como la inseguridad ciudadana, la presión social y de los medios de comunicación, evitando imponer la prisión preventiva como una prisión de carácter mediática en donde se dicta lo que he venido indicando a través de mis redes sociales y de mis publicaciones, una sentencia mediática que para nuestros efectos no tiene un recurso, no tiene una fase recursiva, porque a la persona se le detiene, se le impone una prisión y se acredita esa responsabilidad sin saber lo que el futuro del proceso va a traer. Atendiendo a los rasgos acusatorios que caracterizan el modelo procesal costarricense, no se acepta la idea de que el juez prorrogue sin previa solicitud del ente acusador la prisión preventiva del acusado en las etapas previas a la apertura a juicio. Los operadores del derecho deben conocer en detalle las disposiciones aplicables en lo que respecta a medidas cautelares en procedimientos que revisten características especiales tales como delincuencia organizada, tramitación compleja y flagrancia, procurando siempre acatar las recomendaciones internacionales con respecto al plazo máximo de duración de los 2/3 del mínimo de la pena del delito investigado en el caso concreto. Esas son mis apreciaciones en relación con el tema, esperando que de manera sucinta hayan tenido una idea más o menos de lo que en nuestro país, Costa Rica, aplicamos nosotros directamente. Quedo a la espera de algún comentario de don Javier, si podemos hacer algún conversatorio y si hay alguna pregunta de las personas participantes, poder estar atentos a ellos. Muchas gracias por prestar atención y muchas gracias, Shell, por la invitación. A mí me gustaría hacer un comentario o comentar algo, unos 5 minutos, si me lo permiten. Con respecto sí, al tema de la prisión preventiva y la presunción de inocencia, sí, que mencionó Rafael. Sí, es un tema, por supuesto, es muy problemático. Sí, hay autores que más bien dicen son totalmente incompatibles. La prisión preventiva debería ser abolida, no debería existir. Acordémonos del libro de Ferrajoli. En Latinoamérica son ideas a veces que reciben una gran atención, sí,
Por ejemplo, hay varios libros en Argentina, ¿sí? Alguno de Vitale, alguno también compilado por Vitale en Editores del Puerto, que habla de la abolición de la prisión preventiva. Claro. Y lo primero que tendríamos que hablar es más bien ver cómo disminuimos los porcentajes de la prisión preventiva, y es claro que estas propuestas son de carácter utópico, que el mismo Ferrajoli no la puede llevar ni siquiera coherentemente hasta sus últimas consecuencias. Es un tema siempre que ha rondado en las discusiones. El positivismo criminológico más bien pretendía, sí, la abolición, podríamos decir, que imperara, sí, la prisión preventiva sobre la presunción de inocencia, que consideraba un principio absurdo, sí. Pero al final de cuentas, en relación con estos dos principios, sí, hay que decir que en la misma Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, el mismo artículo que se mencionaba, la presunción de inocencia, se mencionaba la posibilidad de privar de libertad a la persona, ¿sí? No era la gran preocupación en la época, sobre todo la presunción de inocencia era utilizada para, digamos, en cuanto a los argumentos con respecto a la abolición de la tortura, ¿sí? Porque en ese entonces, pues la pena privativa de libertad no era la pena que imperaba, sino la pena de muerte digamos, durante la época anterior al siglo XIX, ¿sí? La pena privativa de libertad se generaliza en el siglo XIX, y ahí es donde llegan todas esas discusiones sobre digamos, la compatibilidad de la pena privativa de la prisión preventiva con la presunción de inocencia, comparándola con comparando la prisión preventiva y sus efectos con la pena privativa de libertad. ¿Sí? Si ustedes ven, bueno, Rafael mencionaba así la posibilidad de la privación de libertad en la propia Constitución mexicana, ¿sí? La Convención Americana de Derechos Humanos menciona así la posibilidad menciona por un lado la presunción de inocencia, pero también menciona la posibilidad de privar de libertad al imputado durante el proceso, es decir, por ejemplo, que cuando se le priva de libertad no debe superar un plazo de lo razonable, ¿sí? Que es uno de los aspectos que también ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y también cuando dice que los presos preventivos deben ser separados de los condenados. ¿Qué es lo que se ha tratado usualmente? Bueno, ¿cómo podemos distinguir si la prisión preventiva de la pena privativa de libertad? No podemos, la distinción no se puede hacer desde el punto de vista de lo que implica, desde el punto de vista práctico, una y la otra, sino se ha tratado de ver a través de los fines. Eso es lo que ha tratado de hacer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ha dicho, la pena privativa, la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. Bueno, entonces no puede perseguir los fines de la pena privativa de libertad o de la pena en general, no puede perseguir la prevención general ni la prevención especial. Y otros aspectos sí no debe tener, como lo decía Rafael, un carácter cautelar, ¿sí? Y ahí es donde se afirma un fin relacionado con el proceso, como el garantizar, ¿sí? el juzgamiento, ¿sí? Del imputado, digamos, ante el peligro de fuga, y también el peligro de obstaculización, también relacionado con la investigación de la verdad. Son aspectos que se han desarrollado, sí, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a pesar de la crítica que se ha sostenido por y por algún sector, digamos, de la doctrina latinoamericana, como les indicaba. Al final de cuentas, dos principios son los que ejercen una gran influencia con respecto a la prisión preventiva, ¿sí? En primer lugar, bueno, Rafael mencionaba tres requisitos materiales de la prisión preventiva: probabilidad de la responsabilidad penal del imputado, una causal de prisión preventiva y el respeto a la proporcionalidad. La probabilidad no está contemplada expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, aunque lo ha mencionado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y usualmente la doctrina lo trata a través de la Convención Americana en cuanto a las referencias de la privación de libertad arbitraria, ¿sí? La probabilidad es lo que sirvió a algunos a tratar de cuestionar, ¿sí? el tema de la justificación de la prisión, de la presunción de inocencia, como Garófalo, que dice, ¿cómo se le va a presumir la inocencia con respecto a alguien que se dice que es probablemente culpable? La probabilidad está asociada con el principio de proporcionalidad. Rafael no mencionaba, por ejemplo, que no se debía privar de libertad al imputado cuando se pudiera esperar
que no se le fuera a ordenar, por ejemplo, una pena privativa de libertad, ¿sí? Como consecuencia del principio de proporcionalidad. Pero es que no se puede ordenar, si no se puede ordenar cuando no se puede esperar una pena privativa de libertad, no se puede ordenar tampoco cuando ni siquiera se puede esperar que se vaya a dictar una condena condenatoria con un juicio de probabilidad. Por eso es que es consecuencia del principio de proporcionalidad, ¿sí? La prisión preventiva, ha dicho, la presunción de inocencia, ha dicho, la Corte Interamericana se mantiene invariable hasta sentencia firme, digamos, no es relativizada a través de esta probabilidad. ¿Sí? Y otros requisitos, sí, las alternativas tienen que ver con el principio de proporcionalidad, con respecto, sí, al, por ejemplo, el carácter excepcional, si los tres principios de la proporcionalidad han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, mencionaba así, la exigencia de una pena privativa de libertad contemplada para el delito. Rafael lo mencionaba también con respecto a lo que se establece la mayoría de los códigos latinoamericanos, en donde dice la prisión preventiva no puede superar el máximo de la pena efectiva que se pudiera ordenar en el caso de una sentencia condenatoria. Yo diría que tiene que ser algo más que eso que se contempla usualmente, digamos, lo que no ha llegado todavía en forma suficiente a la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 3507, decía que la prisión preventiva no debía superar 2/3 de la pena mínima, ¿sí? Y es que la prisión preventiva en realidad no es que no pueda superar lo que, digamos, lo que puede implicar una pena privativa de libertad, sino que tiene que implicar mucho menos que la pena privativa de libertad. Incluso esos 2/3 de la pena mínima creo que es un parámetro insuficiente, sino tendría que ser mayor. También todo el tema de que, por eso, bueno, se ha entendido también establecer plazos máximos de prisión preventiva, tratando de concretizar esa referencia al plazo razonable, pero que usualmente no son respetados en nuestros países, esos plazos, y por supuesto el que la prisión preventiva no pueda superar el plazo razonable. Y cuando hablamos del plazo razonable de la prisión preventiva, es incluso un plazo, digamos, la Corte, la Convención habla plazo razonable de duración del proceso, el plazo razonable de duración de la prisión preventiva. Es claro que el plazo razonable de duración de la prisión preventiva es mucho menor que el plazo razonable de duración del proceso, ¿sí? Eso como algunos comentarios a lo que había indicado Rafael, ¿sí? Muy bien, compañeros. Si alguno tiene alguna duda, algún comentario para nuestros ponentes, pueden levantar su manita virtual para que le demos el uso de la voz y puedan hacer su participación. Adelante, compañeros. Recuerden que pueden usar su manita virtual o hacernos llegar su duda o su comentario en el chat. Pero sin duda alguna esperamos que pudieran levantar su manita virtual para poder hacerlo directamente con los ponentes. Mientras tanto, nada más quisiera decir, bueno, para llenar este espacio en blanco, mientras alguien se atreve a levantar la mano, ¿sí? Que en realidad, pues, ojalá que la levante para que nos aporte y podamos seguir discutiendo. Sí, uno de los aspectos, sí, primero, bueno, hablamos peligro concreto y peligro concreto de fuga o de obstaculización, ¿sí? El que debe ser fundamentado, ¿sí? Y ahí, por supuesto, implica un juicio valorativo, un juicio valorativo que debe ser realizado de una manera restrictiva. Puede dar lugar muchas veces a una interpretación amplia o una interpretación más restrictiva. Por eso es que los diferentes países latinoamericanos tienen también diferentes niveles de presos sin condena, a pesar de contener legislaciones muy similares. También el tema de la probabilidad de la prisión preventiva. Yo creo que en Latinoamérica, y en relación con ese juicio mediático que hablaba Rafael, uno de los grandes problemas es también que la prisión preventiva
muchas veces es dictada con suma facilidad por parte de los presos y por parte de los jueces, ¿sí? En que no toma en cuenta las graves consecuencias que implica incluso un solo día privados de libertad, ¿sí? Muchas veces pues prefieren, bueno, algunos lo vimos en Costa Rica, ¿sí? Bueno, que lo revoque el Tribunal de Apelación o que lo revoque la Sala Constitucional, ¿sí? Pero no quieren tomar ese riesgo, pero precisamente su labor es cumplir como corresponde como jueces, ¿sí? Y resolver adecuadamente. Pero por supuesto, una de las grandes dificultades es la valoración. Y se han señalado, sí, una serie de aspectos. Usualmente nuestros códigos señalan usualmente algunos parámetros en relación con el peligro de fuga, ¿sí? Con respecto a los peligros de obstaculización, pues se mencionan en ocasiones, sí, algunos supuestos de peligro de obstaculización. Sí, en ese informe 3507 de la Comisión Interamericana también hacía referencia a algunos parámetros. ¿Okay? No sé si alguien ya levantó la mano. Maestro Shell, licenciada Angiolet, tiene manita levantada. Adelante. Buenas tardes, bueno, buenas noches. En este tema de las, bueno, que estamos mencionando, hay una parte, bueno, por ahí he visto ciertas publicaciones del licenciado Rafael muy interesantes en Facebook y demás, pero a nivel de nuestros códigos, al menos en Costa Rica, se habla de la posibilidad de que el tribunal pueda ordenar la incomunicación del imputado, que lo podía hacer hasta por 10 días consecutivos. Respecto a ese tema, ¿qué tanto estamos limitando pues los derechos del imputado con la comunicación? Sí, logro comprender que lo que tratamos aquí es de que no surjan algunos inconvenientes o que ciertas comunicaciones que vayan a entorpecer el procedimiento, pero tenemos que tomar en cuenta también los derechos que tiene cada una de las personas imputadas. Sí, digamos, el plazo de 10 días, en el caso costarricense, proviene de la Constitución Política, pero es un plazo muy largo, mucho más que el que contemplaba el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, ¿sí? Que, bueno, la Corte Interamericana se ha referido en algunos votos, ¿sí? Al tema de la incomunicación, y es claro que entre otros aspectos, ¿sí? Esta incomunicación no debe permitir, digamos, el obstaculizar la comunicación con el abogado defensor, de acuerdo con mi criterio, ¿sí? Uno de los problemas que ha señalado la doctrina muchas veces es que estas incomunicaciones, ¿sí? Cuando se ejecutan, más bien pueden ser la ocasión para la práctica de la tortura, ¿sí? Vemos, por ejemplo, sí, en muchos países, a raíz del 11 de septiembre de 2001, más bien se ampliaron, ya no hablemos de incomunicación, sino se amplió el plazo de presentación del imputado ante juez, ¿sí? Y se ampliaron desmedidamente, a veces hasta 15 días, ¿sí? Y por supuesto que durante ese plazo el imputado se encuentra en un grado de estado de sumisión. Acordémonos, sí, la película El nombre del padre, ¿sí? Es un plazo, ahora no me acuerdo cuánto es lo que se establecía en el código modelo, creo que era 3 días lo que se establecía en el código modelo para Iberoamérica, ¿sí? En Costa Rica creo que pues se mantuvo sí, ese plazo de 10 días como consecuencia de la referencia que estaba en la constitución política, ¿sí? Una constitución política que hay que decir que ha convivido con códigos de carácter totalmente inquisitivo, predominantemente inquisitivo, como el Código de 1910, ¿sí? Y que se prestó también en su momento, como se reflejó en algunos casos, para la práctica de la tortura, bueno, también en el estado de indefensión en que se encontraba el imputado, ¿sí? Y se mantuvo después sí, en ese código mixto del 73, bueno, y aún en este código, bueno, yo diría mixto, con cierta tendencia acusatoria, ¿sí? De 1996 costarricense, ¿sí? Pero sí, uno de los institutos que ha sido cuestionado y también ha habido
diversos votos de la Corte Interamericana, ¿sí? Que han hecho referencia, ¿sí? a la incomunicación del imputado, ¿sí? Y en particular, ¿sí? a ciertos vejámenes, ¿sí? que han ocurrido durante su incomunicación, ¿sí? Pero yo diría, ¿sí? que una interpretación también debería llevar, ¿sí? Y es la que se ha, creo que es la interpretación correcta, ¿sí? Que ha llevado, ¿sí? Que esta incomunicación del imputado, ¿sí? No debe eh, impedir, ¿sí? la eh, comunicación con el abogado defensor, ¿sí? Como un aspecto sí, importante. ¿Sí? Entre otras sentencias, sí, la Corte Interamericana se ha enfatizado sí, ese carácter excepcional, sí, en el caso Bamaca Velázquez, sí, en la sentencia del 25 de noviembre de 2000, hizo referencia a eso. En realidad, la incomunicación está asociado con el peligro de obstaculización, ¿sí? Como causal de prisión preventiva. Ese es, digamos, el sentido, ¿sí? Pero la Corte Interamericana sí ha enfatizado así ese carácter excepcional, ¿sí? En diferentes votos, ¿sí? No solo en ese, ¿sí? En el caso de Chaparro Álvarez, también, ¿sí? No, ahora estaba viendo el código modelo, ¿sí? Para Iberoamérica, lo que decía era que no podía superar las 48 horas, era lo que mencionaba el código para Iberoamérica, que un plazo mucho más corto que ese plazo de 10 días, ¿sí? Que es totalmente excesivo, establecido en el código costarricense. Don Javier, aquí es importante también que eh, se tenga conocimiento. Bueno, en Costa Rica son muy pocos los casos y yo particularmente muy pocos conozco en donde se haya tenido que aplicar una incomunicación a un investigado por un hecho de estos, pero nuestro Código Procesal Penal, tal cual usted lo indica, establece el derecho que tiene el imputado de tener comunicación con su abogado defensor en cualquier etapa del proceso y ciertamente una incomunicación sin la comunicación con el defensor genera una violación al derecho de defensa que la misma Constitución está estableciendo. Importante que el Ministerio Público, que el ente ministerial o el ente que investiga sepa que tiene que investigar para detener y no detener para investigar. ¿Por qué? Porque si se detiene para investigar, pues eso es lo que va a traer consigo la posibilidad de que se apliquen algunas medidas de carácter arbitrario en todo lo que es el proceso de investigación que se está realizando. Entonces, en este caso en particular, soy del criterio suyo de que efectivamente no se puede generalizar una incomunicación violentando el derecho de defensa a el detenido. Adelante, maestro Shell. Alguien que quisiera preguntar, que pudiera levantar la manita. Creo que esas serían todas las preguntas, doctores. Pues, doctores, me resta agradecerles su disponibilidad, porque rebasamos el tiempo de una hora, hora y media. Es una cuestión, una charla súper importante, su amplio conocimiento. A mí me gustaría generar un cuestionamiento al doctor Rafael, que tocó un tema yo creo que importante aquí en México, porque todo lo que llega de noticias mediático, todo, aún así es culpable, como dicen, es culpable o no, lo meten al centro carcelario y pues ya no saben qué hacer, ¿no? Y se justifican en que una prisión preventiva de carácter justificado y con eso como medida cautelar. ¿Cómo controvertir desde su experiencia esta cuestión mediática? ¿Qué poder hacer nosotros como defensa controvertir lo mediático, lo que sale en las noticias, desde su experiencia, doctor?
Mire, a mí se me ha cuestionado, a veces se me critica en Costa Rica porque he ejercido una defensa mediática. Yo soy partidario de que si el Ministerio Público tiene la posibilidad de salir a las redes de comunicación, a la prensa escrita, a la prensa televisiva, a la prensa radial, indicando cuáles son las razones por las que se está deteniendo a X persona y se da solamente la información que el Ministerio Público quiere dar o que las autoridades policiales quieren dar, pues nosotros creemos como defensores que también tenemos la oportunidad de salir a los medios de comunicación a dar una versión diferente. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, primeramente, porque nuestra constitución política prevé el principio de presunción de inocencia. Y una de las características de la presunción de inocencia es precisamente de que a la persona detenida o la persona privada de libertad se le tiene que dar un trato como inocente durante toda la etapa del proceso. Y don Javier nos decía, bueno, de que hasta que exista una sentencia firme que efectivamente demuestre que esa presunción de inocencia ha sido derribada. Inclusive, yo soy partidario de que tiene que ir más allá de esa sentencia firme, porque los órganos internacionales tienen la posibilidad de revertir una sentencia que se ha dictado violentando los derechos humanos de las personas y violentando el debido proceso, e inclusive puede imponer sanciones a los países que aplican sanciones violentando estos derechos. Entonces, si nosotros ejercemos una defensa activa y una defensa que también se haga mediática para que se conozcan las dos caras de la moneda, no solo lo que el Ministerio Público considera que hay, sino también lo que la defensa considera que no existe o que el Ministerio Público está planteando de manera errónea ante la prensa. Entonces, esas dos versiones son importantes para ayudar a que la sentencia mediática, que dije, no tiene ningún recurso de apelación, efectivamente se paladie con la posibilidad de que se conozca cuál es la versión por parte de la defensa. Es importante la gran discusión sí, sobre los juicios paralelos, ¿verdad? Y los problemas con la independencia judicial, el principio de imparcialidad y la misma presunción de inocencia, ¿sí? Juicios paralelos al que se tiende por parte de los medios de comunicación, ¿sí? Y que hay toda una serie de discusión con respecto ¿sí? al rol de los medios de comunicación y el conflicto ¿sí? entre principios como el derecho a informar, la libertad de prensa, en conflicto con los otros principios. ¿Sí? Y por supuesto, es todo un problema de los juicios mediáticos ¿sí? y paralelos. ¿Sí? Yo sí creo que al final de cuentas es una cuestión del caso concreto, pero yo creo que en general el abogado defensor, de acuerdo con mi criterio, tiene la de perder en un juicio mediático, ¿sí? Porque habla un momento y le va a contestar un montón de cosas, ¿verdad? Y más bien no va a lograr su objetivo, más bien los mismos periodistas lo van a refutar, y es claro que va a recibir mucho más atención el órgano acusador, bueno, y las mismas versiones, las mismas investigaciones que realizan los medios de comunicación van a recibir mucho más atención, ¿sí? En relación con eso, ¿sí? Por eso, bueno, hay discusiones a veces si los bufetes deberían contratar también expertos en temas de comunicación. Pero sí yo creo que en definitiva, sí, las de perder en un juicio mediático, si se quiere llevar a la prensa, siempre las va a tener la defensa. ¿Sí? Y que también, sí, es importante, a veces, sí, en relación con todos estos cuestionamientos, pero lo importante es tener en cuenta que el juicio hay que ganarlo en el juicio, ¿sí? No ante la opinión pública, ¿sí? Denunciar eventualmente estas situaciones que se dan, bueno, vemos muchas fugas de información, ¿sí? Que ocurren. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha dicho que en relación con las intervenciones telefónicas y la publicación por la prensa del texto, las intervenciones telefónicas, que hay una obligación estatal de investigar a los responsables. ¿Sí? Nosotros en relación con eso, que
menciona Rafael, hoy día tenemos casi a diario, ¿sí?, transcripciones de intervenciones telefónicas que tienen un carácter totalmente excepcional, que requieren una orden judicial y que están relacionadas con el tema de la privacidad, ¿sí? Y vemos que incluso que se transcriben muchas veces de manera textual, ¿sí?, a través de una fuga de información, ¿sí?, lo que es más que problemático, ¿sí?, desde el punto de vista, ¿sí?, incluso desde el punto de vista de las garantías del proceso justo, ¿sí? Y también yo creo que debería ser investigado y determinado los responsables de estas fugas de información, ¿sí? Que al final de cuentas, como les decía, todas estas fugas de información se dan en contra del imputado, ¿sí?, y nunca a favor del imputado, ¿sí? Es parte de los problemas, ¿sí?, en que se puede encontrar la defensa frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Y siempre es difícil, por supuesto, demostrar esa influencia sobre los jueces, ¿sí? En el año 2003 se hizo una investigación sobre el tema de la prisión preventiva en relación con la influencia que podían tener diversos factores como la prensa, como el temor a los procesos disciplinarios, bueno, ligado a eso. Se publicaron esos datos en una investigación sobre la prisión preventiva realizada por Rosaura Chinchilla y Rosaura García, ¿sí? Y se demostraba más bien sorprendentemente el porcentaje altísimo, ¿sí?, de jueces que manifestaban eso. Claro, no lo manifiestan en las resoluciones, ¿sí? En la medida en que una resolución se deje entrever algún aspecto de esos, pues habría que combatirla desde ese punto de vista. El problema es que muchas veces no se, y usualmente no las van a expresar en las resoluciones, ¿sí? Igualmente en España, en una investigación sobre la prisión preventiva, en el año 2005, se mencionaba un 75% de los jueces dicen, le importa que la prensa se tome en cuenta su asunto al momento de resolver, y decían, sí, bueno, sí tiene relevancia el tema, ¿sí? Es un problema bastante grande, ¿sí? En relación con esto, ¿sí? El estatuto, bueno, las reglas con respecto al juez iberoamericano aprobado por las Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, sí mencionaban también en relación con el tema de la independencia judicial, incluía también quebrantos a la independencia judicial a partir de la presión mediática, ¿sí? Con todo, es un tema que todavía no ha sido desarrollado lo suficiente por la Corte Interamericana, que usualmente no lo ha tratado, solo en algunos casos, como el caso Menoli versus Argentina, o Granier, ¿sí?, versus Venezuela, ¿sí? Mencionaba algunas pequeñas referencias, ¿sí? La prensa no, debe realizar una investigación objetiva, debe evitar los sensacionalismos, ¿sí? En forma muy tibia mencionaba algunos aspectos de ese tipo, digamos, la Corte Interamericana, ¿sí? Lo que ha mencionado, uno de los problemas que se dan en nuestros países, sí ha dicho que las autoridades judiciales no pueden presentar al imputado como culpable. Bueno, en relación con todas estas presentaciones que se dan mucho en nuestros países, en donde se presenta los detenidos, ¿sí?, ante la prensa, ¿sí? Y en donde la Corte Interamericana, algunos incluso vestidos de presos, ¿sí? Hay diferentes resoluciones de la Corte Interamericana en relación con ese tema, ¿sí?, en relación con las autoridades, pero no con respecto hacia el tema de la prensa, salvo esas pequeñas referencias, ¿sí?, en esos dos casos que mencionaba yo, ¿sí? Doctores, pues, verdad, que agradecer. Ahorita les vamos a poner una pequeña constancia de su participación. Igual agradecer a través del Centro de Estudios Especializados, el Centro de Estudio Hermes desde Guerrero, igual de parte de la licenciada Nadia Bautista Nava y el juez Eber Nava. Les agradecemos su disponibilidad y su conocimiento que nos acaban de impartir. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y muchas gracias a todos. Bueno, muchos saludos a usted, bueno, a Rafael, mucho gusto de compartir en esta, a pesar de que
somos del mismo país, creo que no hayamos compartido en alguna mesa durante nuestra vida, que ya es larga, como se puede apreciar, ¿sí? A través incluso de la imagen virtual. Mi vida todavía más larga, creo que la de Rafael. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por la atención. Muchas gracias a usted, Eshel, por invitarnos y de verdad he sido un fiel admirador de don Javier. Sus libros son de obligada lectura. Los códigos comentados son nuestro pan diario de cada día, quienes tenemos en Costa Rica el ejercicio en las ciencias penales, y es un lujo de verdad tener la presencia de don Javier en este tipo de eventos como parte de ampliar los conocimientos que requerimos los abogados día a día en la actualización, y nosotros decimos que para hacer una vacuna de la mala praxis legal. Muchas gracias a todos y buenas noches. Pues, doctor, aquí están el reconocimiento que les da también a ustedes, el reconocimiento al doctor Rafael Rodríguez Salazar y también al doctor Javier Llobet Rodríguez. Muchas gracias por la disponibilidad, gracias también por el tiempo y agradecido siempre con ustedes por todo lo que nos comentan a través de Costa Rica. So, mandarles saludos a todos, a David Lara, a Kendall, igual de la asociación. Muchísimas gracias a todos y pues les agradecemos y esperemos tenerlos en una segunda charla. Bueno, Buenas noches a todos. buenas noches a todos y todas.